Muy buenos días y bienvenidos a nuestro especial en esta mañana, donde tendremos un tema muy particular. Tendrá mucho de qué hablar nuestros invitados, tendrán mucho que decirnos a propósito de una situación que en general, pues digámoslo así, ha afectado a jóvenes, a pequeños, de una forma se creería muy concentrado en los temas de colegio. Vamos a hablar hoy del matoneo. ¿Qué es realmente lo que está pasando allí? Vamos a ver distintas facetas y distintos aspectos de lo que está ocurriendo allí y cómo eso ha terminado generando también en situaciones muy, pero muy complicadas. Aquí vamos a pedir mucho la participación de nuestros televidentes porque sin lugar a dudas sabemos que ustedes conocerán de casos o estarán viviéndolo y les pedimos que por favor es el momento de hablar, de no estar en silencio porque buena parte de lograr encontrarle una solución al tema del matoneo es que haya una denuncia y se conozca exactamente qué está pasando allí detrás. Antes de presentar a nuestros invitados, todos ellos muy especiales en cada una de sus áreas, vamos a conocer desde el punto de vista periodístico de qué vamos a hablar hoy, cuál va a ser el marco en el cual nos vamos a mover y a partir de allí entraremos en conversación con nuestros invitados. Veamos esta nota periodística que hemos preparado para ustedes en la que les mostramos qué es realmente, qué queremos decir o cómo se habla, qué se habla cuando se refiere al tema del matoneo. ¿Cómo recuerda usted su vida escolar? Tal vez evoque momentos felices de su infancia y adolescencia, pero tal vez, como muchas otras personas, recuerde episodios amargos, burlas de sus compañeros, apodos desagradables e incluso alguna que otra agresión física que hizo mella hasta su adultez. La vida escolar para la gran mayoría de personas, además de momentos gratos, incluye igualmente conductas agresivas, hasta cierto punto normales y tolerables, de jóvenes en busca de su identidad, que son protagonistas de actuaciones erráticas y violentas contra sus compañeros más débiles y tímidos. Una riña estudiantil es algo muchas veces natural, pero cuando se sobrepasan los límites y las agresiones se vuelven sistemáticas, cotidianas, cuando el incremento del acoso escolar se torna alarmante y los casos de persecución son pan de cada día, las víctimas de estas amenazas empiezan a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. Y es este exceso de violencia lo que en la década de los 70 llama la atención y se empieza a denominar como bullying, un vocablo inglés que significa acoso, pero que se queda corto frente a la dramática realidad que se cierne en el interior de los planteles educativos del mundo y por supuesto de Colombia. Exigir dinero a cambio de no golpear a un compañero, maltratar físicamente con golpes, patadas o empujones, bien sea en grupo o individualmente. Burlarse de todo y por todo, muchas veces colocando sobrenombres insultantes y crueles. Hacer bromas de mal gusto, atacar en grupo a alguien y retarse entre pandillas o parches. Los populares encuentros al finalizar la jornada, enviar mensajes de texto o por internet, hacer llamadas ofensivas o chistes humillantes sobre la religión o el color de piel, son diferentes tipos de maltrato que de forma frecuente se convierten en matoneo. La víctima es generalmente un niño retraído, tímido y poco sociable. La intimidación por parte de sus abusadores lo convierte en un ser angustiado y lleno de miedo. Es probable que se muestre agresivo con sus padres o maestros, ponga pretextos para no asistir a clase o a las actividades escolares y extracurriculares y baje su rendimiento escolar. Cuando el niño víctima comienza a perder bienes materiales sin justificación alguna o pide más dinero para cubrir chantajes del agresor o peor aún, presenta moretones o agresiones evidentes en la cara y el cuerpo, es probable que las amenazas se hayan salido de control, comprometiendo la integridad física y psicológica del menor abusado, que pueden llevarlo al fracaso escolar, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad y hasta pensamientos suicidas. Pero por su situación de aparente superioridad, el abusador tampoco la tiene fácil y sus conductas son el reflejo de problemas en casa. Pueden adquirir estas reacciones cuando el menor es frecuentemente humillado por los adultos o se rodea de un entorno familiar poco afectivo, donde pueden existir situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia, abuso o humillación ejercida por los padres y hermanos mayores.
Es común que sean niños bajo constante presión para tener éxito en sus actividades o por el contrario son niños sumamente mimados. Todas estas situaciones pueden generar un comportamiento agresivo en los niños y llevarles a la violencia. Una violencia que de no intervenirse puede convertir al pequeño posteriormente hasta en un delincuente, una persona frustrada porque se le dificulta la convivencia con los demás, pues por más esfuerzos que realice siente que no vale la pena crear relaciones positivas con sus compañeros. Definitivamente el matoneo es un fenómeno de la sociedad actual en el que sufre tanto la víctima como su victimario, y para conjurarlo hace falta la participación activa y convenida de padres y profesores. Muy bien, vamos entonces con nuestros invitados y quiero comenzar con Ricardo Ruiz Díaz, espero estar pronunciando muy bien su apellido, Ricardo, director ejecutivo de Friends United Foundation, que es una entidad, tengo entendido, que se preocupa por todas estas situaciones. Ricardo, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un tema que toca mucho a la sociedad colombiana y que ha sido muy preocupante la cantidad de casos que se están presentando en los últimos tiempos. Aunque no voy a entrar muy en detalle, pero sí quiero decirles que Ricardo ha recibido de alguna forma también las consecuencias de esa lucha que ha hecho para tratar de conocer un poco también qué pasa al interior con estos temas del matoneo. No ha sido fácil, ¿no, Ricardo? No ha sido fácil, es un tema que toca muchas sensibilidades y hace poco realizamos un estudio, lo finalizamos el 1 de noviembre de este año, donde nos arroja algunos datos muy preocupantes de algunas actividades de bullying o matoneo que se realizan en los diferentes colegios en el país, pero con algunas particularidades muy especiales y que lo hacen aún más preocupantes, que es el tema de grupos armados o delincuenciales que se meten al interior de los colegios a través de otros jóvenes que ya están reclutados para poder llevarlos a las filas y que ellos se conviertan en carne de cañón. Voy a ir con ese tema en unos instantes, voy a terminar de presentar a mis invitados hoy. César Sierra, director de la Escuela de Educación del Politécnico Gran Colombiano. César, muchas gracias, ¿verdad?, por dedicarnos este tiempo muy importante para nuestros televidentes y para la sociedad colombiana que se ve tan afectada con estas cosas. No, muchísimas gracias a ustedes, Julio, por la invitación. Definitivamente es un tema muy, pero muy importante. El hecho de que tengamos la posibilidad de debatir, de reflexionar y de analizar esta problemática que definitivamente está afectando de una manera directa, de una manera importante y con unas graves consecuencias, como lo vamos a ver a lo largo del programa, frente a este fenómeno del matoneo, del maltrato escolar. Muy bien, ahí hay cosas muy interesantes que César nos va a contar en segundos. Quiero presentar también a Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de la red de papás. ¿Cómo viene trabajando eso? Carolina, muy buenos días, bienvenida también, porque sabemos que nos va a aportar cosas muy importantes en nuestro programa de hoy. Carolina, ¿cómo viene trabajando Red Papás con esta tarea? Bueno, muy buenos días. Nosotros somos una red de padres y madres colombianos. Hoy en día tenemos un poco más de 440.000 papás y mamás en nuestra red y obviamente el tema de la convivencia escolar, de todos los problemas relativos a la intimidación escolar, pues han sido nuestro foco de trabajo, básicamente como desde el año 2006. Tenemos como dos líneas. Una es, por un lado, recibimos las denuncias a través de la página www.teprotejo.org. Y por otro lado, toda la parte de trabajo también de preventivo, de dar pautas, de entender qué es la problemática y cuál es el rol que debemos tomar cada uno de los que intervenimos en ella. Muy bien. Y hay un caso conocido recientemente, tal vez de los más recientes realmente, el caso de un auxiliar de policía que al parecer las investigaciones apenas están en una determinación de saber exactamente qué pasó allí. Podría estar involucrado con un tema de matoneo. Hemos querido por eso invitar a su señora madre, que ha hecho un gran esfuerzo aún en medio del dolor que ha representado para ella la pérdida de su hijo. Nubia Romero nos acompaña hoy para darnos algunos detalles de lo que conoció desde su hijo, lo que su hijo le alcanzó a contar en su momento
cuando aparentemente, y decimos aparentemente porque todavía esto es materia de investigación, habría podido también ser víctima de este matoneo. Nubia, gracias también por dedicarnos estos minutos. Sabemos de lo difícil que ha sido para usted todas estas situaciones, pero esperamos que esto sea de ejemplo para muchos otros jóvenes, independientemente si la situación haya o no estado vinculada con un aspecto de compañeros o de situaciones, ni más faltaba, vinculados con una institución tan importante y tan prestigiosa como es la Policía Nacional, pero sabemos que ese compañerismo y cosas en sus alrededores podrían de alguna manera también haber afectado esa situación. Nubia, gracias por acompañarnos. Gracias. Muy bien, vamos a entrar. Yo quisiera, Ricardo, comenzar contigo porque aquí hay varios aspectos, hay cifras, hay una tarea que ustedes vienen cumpliendo a través de la campaña Stop Bullying. ¿Qué panorama tenemos hoy sobre lo que está pasando con el matoneo? ¿Qué está pasando realmente? Yo no quiero alarmar al público en general, pero sí es un llamado de atención. Nosotros, el Free and United Foundation tiene conexiones a nivel internacional con otras organizaciones que estamos trabajando el tema del bullying o del matoneo o el acoso escolar, que es como se debe llamar realmente. Y hemos sacado la conclusión entre varios especialistas a nivel internacional, como por ejemplo las campañas de Stop Bullying Argentina, España, Francia, Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá, con los que mantenemos una estrecha relación. Acordamos de que en Colombia se presenta uno de los tipos de bullying más violentos de Latinoamérica. Cuando tú dices más violentos, ¿es qué? Agresiones físicas que pueden dejar secuelas de por vida y también lesiones psicológicas que también pueden perdurar en el tiempo y que pueden afectar inclusive al joven ya adulto, cuando ya está adulto, y puede afectar esa relación familiar, convirtiéndose en problemas de violencia intrafamiliar. Incluso también. podemos hablando de la muerte en casos particulares. En casos particulares, y es más, a veces ese tipo de agresiones son muy agresivas, muy violentas. El ofensor, cuando coge a su víctima, se ensaña de una manera tan particular de que puede causarle la muerte. Entonces, por eso es que todos los especialistas de estas organizaciones que yo le comento, llegamos a esa conclusión que en Colombia se practica uno de los tipos de bullying más violentos. Más violentos. Sí. Me están pidiendo una pausa, es importante porque hay unos mensajes bien importantes, pero al regreso quiero que entremos en las causas, las razones, que se conozcan. A cada uno de ustedes les voy a dar la posibilidad para mirar qué hay detrás de eso realmente, qué motiva a un joven a entrar en ese tema del acoso escolar, en el tema del matoneo, qué es lo que está llevando a los jóvenes a ese punto. Y quiero también aprovechar a mi regreso a saludar a Carol Down, quien es nuestra presentadora, que siempre nos acompaña a esta hora en nuestro especial, porque vamos a mover también las redes. No sé si tengo unos segundos, Carol, para que rápidamente nos indiques teléfonos y a través de qué redes se pueden comunicar con nosotros nuestros televidentes a partir de este momento. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias también a las personas que nos acompañan en estudio, y el abrazo muy especial es para ustedes que siempre están muy conectados con Cable Noticias. Por eso queremos que usted opine en este especial, en esta franja que hemos preparado precisamente para que ustedes se conecten con nosotros a través de la línea que en este momento aparece en pantalla, 268-0041. En Twitter nos encuentran como @CableNoticias y en Facebook como Cable Noticias. Muy bien, vamos entonces a esta pausa muy importante. En segundos continuamos. Nuestro tema es el matoneo. Líneas telefónicas, redes abiertas, esperamos también sus comunicaciones en segundos. Muy bien, avanzamos. El matoneo, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué hay detrás? Carolina Piñeros, desde la Fundación Red Papás, ¿qué han detectado ustedes frente a lo que hay detrás? Es decir, ¿qué lleva a un joven chico o chica a cometer este tipo de presiones, de acoso, que incluso pueden llegar, lo vamos a conversar ahora, en lo psicológico, pero también incluso a perder la vida? ¿Qué detectan ustedes? Bueno, hemos detectado varias cosas. Una, digamos que los niños naturalmente pueden estar inclinados hacia las agresiones, hacia el maltrato al otro, pero hay un tema muy grave, y es que muchas veces el mensaje desde que los niños son muy pequeños es... les enseñamos a defenderse con agresión, con puños, es si te pegan devuelve más duro. Entonces, si nosotros como papás no empezamos también a cambiar esos mensajes y empezar a decir, mira, la agresión trae más agresión, tienes es que fortalecerte y dile, no me gusta que me hagas eso, busca un adulto de confianza, tenemos que empezar también a cambiar los mensajes. No se nos olvide, Julio, también
que nuestros niños viven en un entorno tremendamente violento. ¿Qué cantidad de violencia ven nuestros hijos también a través de los medios, en sus mismos juegos, en sus mismas familias? Entonces yo creo que en Colombia no podemos pensar que es que los niños van a actuar diferente si están viviendo y si están creciendo en un ambiente de estos. El tema fundamental es: tenemos que educarlos diferentes, tenemos que ser una sociedad que se duela con el dolor del otro. Si nosotros enseñamos a nuestros niños a ser empáticos, ¿qué es eso? Dolerse con el dolor del otro, las cosas van a ser diferentes. Hay otra tarea fundamental y es que les enseñemos a ser asertivos, a decir que no con firmeza, pero sin agredir. Y la tercera, digamos, tarea fundamental en esto es un tema de pensamiento crítico. Si nosotros no empezamos a no cohonestar las injusticias, las cosas tampoco pueden cambiar. Van a terminar siendo por mano propia. Claro, De claro, alguna manera, claro. de alguna manera. Claro. César, desde el punto de vista de lo que ustedes han logrado estudiar, ¿qué hay detrás? La misma pregunta. ¿Qué se está moviendo? ¿Qué motiva a un chico de estos a tomar acciones en contra de otro de sus compañeros o en contra de otro de sus amigos en la zona donde vive? Bueno, hay varios aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta y lo hemos tenido, llamémoslo así, como a la mano, precisamente a partir de esos estudios que hemos realizado desde el Politécnico Gran Colombiano. Nosotros hemos encontrado, y el estudio precisamente se perfila, es para extraer cuáles son aquellas características propias psicológicas que tiene cada uno de estos dos personajes que participan en el fenómeno de la violencia escolar. Entre ellos está la víctima por una parte y por otro está el victimario. ¿Cuáles son aquellas características entonces que nosotros encontramos y que se pueden detectar también en la víctima? Primero que todo, son niños que tienen muy baja autoestima, pueden presentar bajo rendimiento académico, son niños que se van volviendo temerosos, tímidos, no disfrutan ya con un tipo de actividades lúdicas, y eso también va a repercutir en todo lo que es la dinámica escolar y la dinámica de sus relaciones sociales. Por otro lado, entre las características que nosotros también encontramos por la parte del victimario, encontramos que son unos niños con poca tolerancia a la frustración, muy irritables en muchísimos aspectos, y tienen también la forma de relacionarse a partir del maltrato, del ver sumiso y a partir de la sumisión hacia otros niños que por lo general los encuentran como más débiles. Hay un aspecto que nosotros tenemos que también tener en cuenta y es muy importante: esa relación que nosotros tenemos que mirar en cada uno de estos personajes a nivel familiar. Cuáles son las dinámicas específicas a nivel familiar que se están encontrando tanto en los niños víctimas como en los niños agresores. Son dinámicas que nosotros vamos a encontrar que hay fallas en algunos momentos de la relación entre mamá e hijo, entre el esposo y la esposa, y eso precisamente es lo que nosotros vamos a tener que integrar a la hora de estar estableciendo alternativas de solución para esta parte del modelo afectivo que nosotros encontramos en estas relaciones también que se vuelven tan violentas, tan agresivas entre los escolares. Muy bien, y quiero pasar a otro punto, pero será en segundos porque tenemos una llamada telefónica y quiero también hablar con Nubia para que nos cuente su experiencia dolorosa y todo. Pero, Carol, ayúdanos con nuestro televidente que ya está en contacto para conocer de dónde nos está llamando y cuál es su apreciación a propósito de nuestro tema de hoy, el matoneo. Claro que sí, Julio, y Ricardo Salas nos llama precisamente desde aquí, desde Bogotá. Ricardo, muy buenos días, bienvenido a Cable Noticias. ¿Usted qué piensa acerca de toda esta situación que se ha ido aumentando en los últimos años en nuestro país, o de pronto conoce de algún caso de matoneo? Muy buenos días. Sí, yo soy Guillermo Salas, soy de Bogotá y llevo 34 años de profesor. Estuve muchos años en colegio y después en universidades. Me parece muy bien la presentación que se ha hecho en el sentido de que el origen del matoneo es en la familia, porque los padres no hacen bien a sus hijos cuando creen que son los únicos dueños de la verdad, y el niño aprende que tiene que imponer la verdad como hacen los padres a través de golpes. Pero también la gran culpa es del sistema, y en este caso es de los colegios y de las universidades, donde los profesores creen que no deben intervenir porque eso es la vida privada, y al respetar la vida privada hay que respetar que se hagan daño a los estudiantes. Lo mismo la rectoría interviene cuando hay un caso que se presenta en televisión o cuando hay alguna otra entidad, no solamente los medios, que están preocupadas por el matoneo. Hace poco yo tuve en el caso de un curso donde le estaba devolviendo una parte de la nota a un alumno que había sacado 1.5 en un trabajo,
y yo no había mirado una parte donde sí tenía algo hecho y eran como unas 7, 8 décimas, y se las devolví, y en pleno curso los estudiantes hicieron debate de por qué yo le ayudaba a él con esas décimas. Yo les expliqué, me tocó sacar documentos, me tocó explicarles que era que había omitido un punto y sin embargo la nota todavía no alcanzaba a pasar. Pero sí, algunos estudiantes querían que ese estudiante tuviera baja nota y por eso pidieron que no tenía yo por qué devolverle una nota para el segundo corte. Eso también es un caso de matoneo de índole psicológico, donde cogen a un estudiante que quieren que hasta pierda una materia porque hay un grupo, generalmente es un grupo, no siempre es el curso. Por otra parte, el mismo curso no tiene cómo defenderse del matoneo y entonces se quedan callados ante esas situaciones. Lo peor, claro, es cuando hay un matoneo físico, porque el matoneo físico puede, como decía alguno de los que intervinieron, puede llevar a la muerte. Pero otra cosa también, la sociedad, el ministerio, el gobierno en sí mismo, tampoco hace mucho por evitar esto, que sería muy importante darle a los estudiantes, en primer lugar en su casa, un ambiente sano, y en segundo lugar en el colegio, un ambiente sano, libre de matoneo. Don Guillermo, muchísimas gracias por conectarse con Cable Noticias y precisamente, Julio, quiero aprovechar todo esto que nos ha hablado don Guillermo, que se ha comunicado con nosotros, para mencionar un tuit de Uldarico Ramírez, quien pregunta lo siguiente: ¿es el matoneo igual en la educación pública y en la privada? Esto debería ser más bien una pregunta para nuestros invitados especiales. Ok, ya vamos a ir con ellos porque aquí surgió otro tema también que tiene que ver con la vida privada, con la parte psicológica. Y vamos a tocar ese tema. Pero, Nubia, cuéntanos un poco en detalle qué le pasó a su hijo. Pues nada, pues él inicialmente una visita que yo le hice el 26 de octubre, o sea, inicialmente él me ha dicho que estaba como medio aburrido, pero él quería ingresar pues a la policía. Le llamó mucho la atención, fue el hecho de que podía terminar su bachillerato. Pero ya el 26 y así ya me dijo: mamá, estoy como aburrido, me dijo así. Le digo: ¿por qué? Me dice: no, es que no, eso aquí no. No, todo lo que me dijeron no era, o sea, lo que me han ofrecido no era, y estoy como aburrido, me dijo él. O sea, llegué y un intendente allá me recibió y me dijo: señora, ¿su hijo tiene algún problema? Le dije: ¿por qué? Me dice: porque pues aquí nos manifestó que se quería dar un tiro. Entonces yo le dije: ¿y cómo así? ¿Por qué? ¿Era alguna vez? Yo le comenté un episodio que pronto ha tenido pues con la novia y eso. Él se quería ir donde no lo molestaran, donde sí lo quisieran. Entonces pues me hicieron ingresar allá al alojamiento de él. Lo habían mandado a bañar. En el momento que él lo mandaron a bañar, ya le habían echado una olleta, unas prensillas y una chapa. Y lo trataban de ladrón todo el tiempo. En el momento que yo estuve ahí, todos los pelados se acercaban para pedirle permiso con la persona que yo estaba hablando, para dar quejas sobre mi hijo. O sea, yo después salí, hablé con él y dije: ¿por qué dijiste tú eso? Me dijo: mamá, lo que pasa es que estoy, pues no sé si puedo decir la palabra, estoy mamado acá. Yo lo hice fue porque para ver si me la dejaban de montar. Le dije: pero no digas eso. Pues así quedó. Pero ya la última vez que yo vi a mi hijo, que fue el 4 de este mes, me dijo: mamá, hubiera sido preferible que me hubieran mandado para el monte y no estar acá. Me la tienen montada todos acá. Yo no me hablo con nadie. O sea, para mí eso fue muy triste. Pero ella venía con una situación incluso antes de ingresar a la institución. Porque él me dijo: preciso con los que me mandaron de allá, de donde estaba haciendo su proceso o sea, para capacitarse, preciso llegaron con él allá a USME. Sí. Entonces él ya venía, o sea, él ya estaba mal. Ya había una predisposición de alguna manera, Sí, no, ¿cierto? claro, ya estaba, no, eso fue. Ok. Me están pidiendo una nueva pausa porque quiero entrar en el tema de la parte psicológica y el tema del qué tan importante es no tocar la vida privada de un joven hoy, qué tanto acceso se puede tener a esa vida privada y lo puede motivar también a saber qué está pasando, porque creo que coincidimos en que hay que saber en qué están nuestros hijos, tenemos que saber en qué están ellos. Una pausa muy, muy corta, por favor no se despeguen, sigan comunicándose por favor con nosotros a través de las redes y líneas telefónicas. En segundos no se muevan, por favor. Seguimos con el tema hoy, el matoneo.
Avanzamos en nuestro especial de hoy, el tema el matoneo. Vamos de inmediato con una de nuestras televidentes que se comunica desde otra zona del país, Carol, para que me ayudes a recibir la llamada y continuar con nuestros invitados, por favor. Julio, y nos llama precisamente Lucélida López de Cartagena del Chairá. Muy buenos días, bienvenida a Cable Noticias. ¿Usted qué piensa acerca de toda esta situación lamentable que se presenta en nuestro país? Muy buenos días. De verdad pues es un gusto comunicarme con ustedes, pero a la vez es una lástima por el tema, porque desafortunadamente los colegios y las escuelas urbanas y rurales se están llenando de dificultades por parte de los niños y de las niñas. Yo diría que son tres cosas lo que está afectando esa situación. Primero que todo, la familia. La familia se está desintegrando, la familia se está volviendo solo de nombre, yo creo, y es una lástima porque los papás y las mamás, en el afán de vivir en una sociedad de consumismo, se esfuerzan por conseguir dinero por comodidades que a veces uno se las inventa. Pues no es que uno quiera vivir de una manera o de otra, eso es respetable. Pero los hijos se están criando solos, los niños se están quedando solos, con empleadas o solos, con la compañía de la televisión, y la televisión desafortunadamente no es la mejor compañía para los niños y las niñas. Todos los programas, o en un 80% desafortunadamente de los programas, son programas violentos, son programas llenos de violencia, donde el niño está a diario en contacto con la violencia. Encima de todo, a la hora exacta de las comidas, a las 12:30, a las 7 de la noche, ¿qué ven en los programas de noticias? Guerra, muertes, accidentes, heridos. O sea que uno a las 24 horas del día está llenando la cabeza de violencia. Claro que sí, doña Lucélida. Otra cosa es que el gobierno, o sea, una es la familia que se está desintegrando. Dos sería el gobierno por medio de los programas de bienestar familiar. En un aspecto sería muy importante, el bienestar familiar haría un trabajo espectacular, pero sin quitarle la responsabilidad a papá y a mamá de educar los hijos. Así es, sí, señora. Educar no es maltratar, educar no es castigar, es educarlos con amor y con disciplina. Doña Lucélida, muchísimas gracias por comunicarse con Cable Noticias, Julio. Y fíjese usted que precisamente todos esos temas que ha tratado esta televidente que nos llamaba desde Cartagena del Chairá, tienen que ver también con los valores, con todas esas cosas que se forman desde muy pequeños en la casa. Pero hay muchos televidentes que también nos han manifestado su inquietud, porque a pesar de ser un tema que se ha acentuado en los últimos años en nuestro país, no es algo nuevo, es algo que ya viene de años atrás, sino que se ha venido, digamos, desbordando en los últimos años en Colombia. ¿Qué decir frente a esto? Muy bien, Carol. Ricardo, surgen aquí inquietudes, luego lo tomaremos sobre el tema de qué control se tiene también sobre lo que nuestros hijos ven en términos reales. Pero Ricardo, frente a la parte psicológica, porque decíamos ahora que incluso eso puede llegar también hasta los adultos, y quiero también de una vez agregar el tema de si el tema de la vida privada de ese joven es hasta dónde es privada, para no saber qué puede estar pensando, cómo se puede estar afectando, qué tiene en sus mentes en el momento dado y cómo está viendo también el entorno que lo está rodeando. Voy a llegar a esa respuesta, pero primero quiero tocar para redondear un poco el tema que Guillermo Salas nos tocó ahorita, el oyente, y una pregunta que nos hicieron por el Twitter. ¿De dónde viene, o sea, quiénes son realmente los culpables del bullying? Hay muchas causas y hay muchas teorías al respecto, pero aquí en Colombia décadas de violencia nos están pasando la cuenta de cobro. Actualmente, décadas de violencia entre partidos políticos, entre personas que piensan diferente, etc. Y también importante es décadas de violencia contra la mujer.
Sí, es muy importante. A nivel psiquiátrico, hace poco estuvimos en un congreso porque pasó la Semana del Buen Trato, auspiciado por la Asociación Afecto. Uno de los psiquiatras dijo algo muy importante, y es que el maltrato que sufre la mujer gestante genera que unas ciertas sustancias que se generan en el cerebro se le transmite al feto, y cuando ya el niño nace y va teniendo su etapa de desarrollo, aún queda esa afectación a nivel psicológico. Entonces esto lleva a que los niños se vuelvan estresantes, no se curan con el tiempo, se vuelven niños estresados, niños violentos. Aparte de eso, décadas de violencia, de la parte de violencia intrafamiliar, que eso también genera que estemos creando jóvenes ofensores. Yo no digo victimarios, yo digo ofensores. Y aparte de esto, también tenemos algo muy importante. Es que, y para todos los oyentes, es bueno que recapaciten, y los líderes de este país que recapaciten. Estamos viendo que los jóvenes están frente a un televisor y están viendo al alcalde Petro peleando con el procurador, al expresidente Uribe peleando con Santos, al fiscal peleando con la Contralora, y así sucesivamente, los esmeralderos dándose bala, el vecino agrediendo al vecino. Entonces estamos en una sociedad actualmente muy polarizada. Lo que esto y los padres no saben es que todo esto se está transmitiendo a nuestros jóvenes. De alguna manera. Esta es la factura. Ricardo, el tema de la vida privada, ¿hasta dónde se puede interferir en un chico o una chica para saber si esa vida privada, hasta dónde no debe ser tocada para que se respete de alguna forma también su integridad o su intimidad, qué sé yo? Bueno, una de las formas de bullying más agresivas es el ciberbullying. Ahí es cuando se transgrede toda la intimidad de esa persona, de ese estudiante, por parte de sus ofensores, inclusive de los observadores, que son aquellos que, por ejemplo, Facebook, que es en el estudio que nosotros hicimos aquí en el país, Facebook es la red social donde más se cometen actos de bullying o de matoneo contra los jóvenes. Entonces, y es una situación muy preocupante, porque los ofensores suben videos o fotos editadas de sus víctimas con frases calumniosas, y los observadores lo que hacen es dar me gusta, me gusta, me gusta, y pueden llegar hasta cientos de me gusta, ¿ya? Y cada me gusta es una puñalada a la víctima, y por lo tanto una agresión que puede llevar a la víctima a tomar decisiones muy preocupantes. Entonces ahí se transgrede totalmente la intimidad del joven, del adolescente, inclusive del niño, porque estamos hablando ahorita de jóvenes, pero hay niños que son vulnerados. Entonces ahí totalmente se va transgrediendo. Pero hablar de más allá de la transgresión es que las víctimas se encierran en sí mismos y ellos sufren en silencio. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. César, la vida privada, porque este punto que tocó Ricardo, muy importante, es hay necesidad de tener control sobre qué están viendo los hijos, a qué redes se están accediendo. Debe haber allí como una vigilancia, violando de pronto alguna especificidad de privacidad del joven. Bueno, sí es necesario tenerla. Los padres de familia, nosotros como padres de familia tenemos que estar muy atentos a cuáles son las situaciones en las que están inmersos o a las que están expuestos nuestros hijos. Definitivamente las redes sociales es algo que está totalmente abierto y puede también exponer a todos los jóvenes, incluso a los niños, a muchísimas situaciones que van a generar un riesgo también para ellos. Es importante que nosotros de pronto no nos convirtamos como padres de familia en controladores de la vida de nuestros hijos, pero lo importante es generar también una supervisión, un acompañamiento permanente y saber definitivamente en qué están nuestros hijos, quiénes son sus compañeros, qué situaciones están pasando, y para ello definitivamente tenemos que ganar la confianza de nuestros hijos, para que ellos también se sientan que cuentan con un apoyo emocional permanente por parte de los padres de familia, para que no se sientan tan solos, tan aislados, como muy bien lo dice Ricardo, pues sobre todo los niños víctimas cada vez quedan más encerrados y como sin ninguna opción de salida. Entonces la salida sí la pueden encontrar en la medida en que los padres de familia sean brinden ese acompañamiento tan adecuado que los niños sepan a quién acudir en algún momento en el que ellos se sientan atacados, se sientan vulnerables, se sientan agredidos en alguna situación. Carolina, su percepción sobre ese tema de la parte privada. Bueno, yo creo que la labor también que tenemos los papás, las mamás, los que estamos con los niños, los que los cuidan, los docentes,
es aprender también a leer como las emociones de ese niño. Hay cosas que a veces el niño inclusive no te va a contar porque esto da pena. Muchas de las cosas a ellos les da pena y como cuando se es víctima se siente que yo me merezco esto. Entonces hay que ser muy perceptivos y yo creo que parte de lo que nos toca hacer es aprender a leerles muchas cosas. En la nota cuando se inició esto decía cuando piden más plata se les dañan las cosas. Hay que estar muy pendientes de ellos. Por ejemplo, si no lo invitan nunca a los amigos, hay que hacer muchas cosas. Si se aísla demasiado. Si se aísla demasiado, saber con quién juegan los recreos. Esas son cosas que uno tiene que hacer también, por ejemplo, cuando vas a recoger las notas del colegio, también preguntar un poco más cómo está, con quién juega, quiénes son sus amigos, si no lo invitan. Invitemos también nosotros a la casa nuestra y estemos viendo cómo es esa interacción. A veces nos toca como papás, como por una ventanita, ¿no? Pero estar muy atentos. De alguna manera, Carolina, no solamente cómo se relaciona, sino con quién se relacionan también, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que uno de todas maneras tiene que estar poniendo el tema. A veces uno puede aprovechar como papá, por ejemplo, que estén viendo este programa para sentarse ahora a la hora de almuerzo, hablar con los hijos sobre el tema. ¿Tú has visto que esto pasa en tu colegio? ¿Tú qué opinas? A mí me parece muy importante también que entendamos que nuestros hijos sí están metidos en estas dinámicas, bien sea como víctimas, bien sea como victimarios o bien sea como observadores. De alguna manera ninguno se escapa, o sea, no quiere decir que porque mi hijo aparentemente esté bien, no sea ajeno a la situación. No, entonces, y si es como observador, que es, digamos, la mayoría, uno siempre le dice, tú sabes que los observadores son los que pueden cambiar estas dinámicas, y en los grupos, por ejemplo, está demostrado que las niñas tienen gran capacidad, en los grupos mixtos, por ejemplo, las niñas tienen gran capacidad o de echarle leña al fuego, o de calmar las cosas. Y de todas maneras en los grupos también de solo muchachos, ellos pueden hacer muchas cosas como observadores y nosotros tenemos que decirles como está en tu poder. Yo creo que hablábamos ahora que la situación en Colombia es muy difícil y de pronto nosotros no podemos extraerlos de esa realidad en que viven, pero por lo menos podemos hacer algo y decirles, esto que estamos viviendo no está bien. Nosotros no lo permitamos en nuestros entornos, no lo permitamos en nuestra familia. Y lo que nos pasa a veces con estas cosas es que los primeros que tenemos que cambiar actitudes y prácticas y acciones somos nosotros mismos y de pronto le pasa, mira, yo estoy involucrada tengo una pelea con mi hermano, que uno con el tío está, entonces uno tiene que empezar a decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar, yo puedo estar en desacuerdo, pero voy a cuidar mi manera, voy a hacer esto, o sea, que nuestros hijos también nos vean luchando y en ese compromiso por esa sana convivencia por la que queremos. Yo creo que la paz tenemos que entender que no se va a firmar en La Habana, se va a firmar en cada uno. Y debo decir sobre el tema de una inquietud que nos había quedado con nuestra televidente en Cartagena de Chairá y que sirva para todos los televidentes. Creo que hay una responsabilidad de padres cuando se sientan frente a una pantalla de televisión, deben saber qué están viendo sus hijos, acompañarlos, explicarles de qué se trata, no es dejarlos solos a que vean el programa de la violencia, seguramente la habrá, pero hay que explicarle y a qué hora lo están viendo, porque hay horarios para todo. Y si su hijo no está fuera de ese horario, es usted el que debe controlar qué está viendo su hijo. Padres y docentes. Y docentes, con lo que decía, don Guillermo, aquí en la ciudad de Bogotá, a veces me dio como la sensación de decir, no, es que nos echan la culpa a los docentes, pero son de los padres. No, esta es una responsabilidad compartida. Mire que uno de los problemas que nosotros tuvimos para la realización de este estudio a nivel nacional es que cuando llegábamos a un colegio, los mismos directivos de los colegios privados y públicos, y ahí respondemos el otro caso de Twitter, decían, no, es que aquí no hay bullying. Ok. Ricardo, usted ha tocado dos puntos y también hay unos televidentes que nos están hablando también del tema de cuando hay amenazas también, ¿no? Como me están pidiendo una nueva pausa, quiero dejar el tema allí porque vamos a entrar en el tema de las autoridades, incluso no solamente lo que reconocemos como autoridad judicial o policiva, sino también esa autoridad que se representa en el colegio. También quiero hablar de ese tema, pero será en segundos porque a mi regreso hay otros televidentes, hay otras llamadas, hay otras comunicaciones a través de las redes y Nubia también quiero entrar con ella para preguntarle un par de aspectos de su hijo. Así que muy breve la pausa y regresamos en nuestro tema de hoy, el batoneo. Muy bien, avanzamos en nuestro especial de hoy. Aquí se están moviendo muchas inquietudes, ya las vamos a compartir con ustedes de manera inmediata, pero Nubia, antes, a raíz de lo que hemos conversado aquí, ¿notó usted que cuando chico él era solo, no era muy cercano con sus compañeros? ¿Qué notó usted con su hijo de pequeño?
Cuando él estaba estudiando en el colegio también era como muy aislado, o sea, nadie se metía así como con él, o sea, siempre fue como muy solo, ¿no? Que decían que eran muy canzones, o sea, eran muy canzones, pero él nunca tuvo mala disciplina, nada. O sea, prefería estarse solo. ¿Le compartía algo en ese sentido? Sí, que no le gustaba porque eran muy canzones. Sí. Sencillamente era lo que me decía que no. Ajá. Como él casi no tenía tema, así como mucho para hablar. Estaba pequeño, tenía como unos problemitas ahí, que le daba, o sea, le daban unos ataques de epilepsia, entonces él siempre era un poquito retraído. Claro. Él era un poquito retraído. Pues no era anormal tampoco. Yo quisiera comentar algo con respecto a lo que dice señora Nubia, porque precisamente algo importante que nosotros tenemos que tener frente a esta parte del fenómeno de la violencia escolar, del matoneo, es que esto va avisando. Esto no es algo nuevo, no es algo que aparece de la noche a la mañana, sino que tenemos que estar muy atentos a todos esos síntomas, esos signos de alarma que presentan también los niños y en especial los víctimas. Entonces, a partir de este preciso momento, cuando nosotros como padres de familia empezamos a notar ciertos aspectos extraños, llamativos en nuestros hijos, en nuestros comportamientos que se empiezan a aislar, a estar muy solos, muy callados, pues es a partir de ahí donde nosotros tenemos que buscar esa ayuda profesional. ¿Qué tipo de acompañamiento también le vamos a brindar? Y trabajar también de la mano con el colegio, con la parte de psicología, porque es supremamente importante para poder enfrentar como la realidad que está viviendo ese niño, qué es lo que está pasando. Es un sufrimiento que cada vez lo lleva a un nivel más interno, más propio, pero se lo va pues como consumiendo y se lo va comiendo él mismo. Entonces no va a tener la oportunidad de elaborar todos esos conflictos psicológicos que tiene y que se le está presentando y que puede tener de verdad unas consecuencias nefastas, como muy bien lo estamos viendo acá en este caso, como es el suicidio. Eso tenemos que definitivamente trabajarlo desde unos síntomas de alerta, de estar muy atentos para pedir y solicitar ayuda, ese acompañamiento psicológico tan importante en esa parte emocional de las personas. Ricardo, yo no quiero dejar pasar una cosa, un tema que estábamos manejando aquí internamente, pero debo preguntarlo porque va a ser tema para todos nosotros. En el estudio que ustedes lograron hacer, me dice que son más de 5.000, anoté por aquí la cifra, 500. Más de 5.500 estudiantes. Entiendo que lo que más los ha preocupado tiene que ver con el tema de reclutamiento y lo que está pasando con las Bad Crip de alguna manera. ¿Qué detectaron ustedes allí? Hay una situación que le preocupa mucho a Friends United Foundation y a nuestra campaña Stop Bullying Colombia 2014, y es que a raíz de este estudio que nosotros realizamos en las principales ciudades del país y algunas poblaciones intermedias, en especial Bogotá, detectamos en algunos colegios el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de agrupaciones como la BACRIM o milicias de las FARC, en lo que las milicias de la FARC, a pesar que tienen un proceso de paz, tienen, según las informaciones que recogimos, el plan de la nueva guerrilla. Que lo están implementando en este momento, y es que ya tienen jóvenes reclutados, y estos jóvenes reclutados que son escolarizados asisten al colegio y realizan presiones, incluso matoneo o acoso escolar a otros jóvenes para que se vinculen a las filas de estas organizaciones, no solamente las que acabo de mencionar, sino también delincuencia común para venta de estupefacientes y tráfico de armas y sicariato. Por eso estamos viendo últimamente en las noticias la cantidad de casos de sicariato que se están presentando en las ciudades. ¿Y el uso de armas de fuego también está vinculado allí? Está vinculado. ¿Para ese matoneo? Cosa curiosa, una vez se ejerce tanta presión jóvenes a otros jóvenes de los colegios para que puedan, le venden la idea de que si usted está con nosotros, usted va a ser el chacho, va a estar protegido. Entonces logran doblegarlo por la presión psicológica e inclusive agresiones físicas. Entonces después le dicen a los papás, estos jóvenes que han sido víctimas, le dicen, papá, voy para un paseo escolar. ¿Sí? Y se van a ese paseo escolar, pero no está el paseo escolar, sino que los llevan estas organizaciones a regiones como de los llanos y también a las poblaciones a las afueras de aquí de la ciudad de Bogotá, y les dan entrenamiento militar. ¿Eso está detectado ya? Eso lo detectamos, inclusive lo estamos trabajando de la mano ahorita con la Unidad de Víctimas de Presidencia de la República, porque es muy preocupante y hemos detectado esos casos. Carolina, ustedes han escuchado, por lo menos en el caso de los padres de familia, alguna percepción en ese sentido de que hay un tipo de reclutamiento o que eso lleve ese tipo de matoneo al rechazo, a vincularse con todo ese tipo de cosas? No lo hemos recibido, pero seguramente,
digamos, eso no quiere decir que no sea así. No hemos recibido reportes de padres de familia en ese sentido, ni de colegios. Otras cosas sí. Por ejemplo, a través de teprotejo.org hemos recibido denuncias de armas en los colegios, cosas así que nos dan como unos indicios de que están pasando cosas, y digamos que lo que hace Te Protejo en estos casos es que con el convenio que tenemos con Policía Nacional, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reportamos a las autoridades y ellos hacen las debidas acciones. Te Protejo tiene la ventaja que permite la denuncia anónima. Entonces eso es, digamos, como una muy buena oportunidad, porque ahí puede contar quien quiera. A veces un mismo estudiante. Buenísimo. Hay una tarea, y es que es una línea muy reciente, está desde mayo del año pasado, entonces yo creo que es una gran oportunidad que tenemos, porque en la medida en que todos difundamos que existe esto, que los colegios sepan, que los alumnos sepan, los padres, los docentes, pues allí hay mucho... Una alternativa para conocer qué está pasando. No, interesante, porque el indicativo de que se encuentra armas en poder de los alumnos en colegios es el indicativo. Ese es un tema, eso es otra campana de alerta. César, ¿cómo, y también para nuestros invitados, cómo determinar, cómo detectar o cómo dar ese perfil de cuando dice este chico de pronto no es la víctima, sino es como el que está a cargo del tema de las presiones, el tema del acoso? ¿Cómo detectar a ese chico? Porque uno dice, aparentemente se puede escudar en que es muy pilo, y uno lo ve muy pilo, pero ahorita que detrás de eso puede haber esa pilera, puede pasar para el otro lado. ¿Ustedes eso también lo han analizado de alguna manera? Sí, claro que sí, es importantísimo, porque muchas veces nosotros teníamos también en las charlas o en las conversaciones que teníamos a veces de manera informal con los docentes que participaron en el estudio, y es el hecho de que muchas veces confunden el liderazgo con el liderazgo positivo con un liderazgo negativo, porque estos muchachos que se convierten también como en cabecillas de ciertos grupos que hacen de pronto algún daño a algunos otros estudiantes, pues precisamente lo que manejan es como una fuerte presión psicológica hacia otros niños, y también algo muy importante, uno de los perfiles que nos mencionaba, una de las características de este perfil que nos mencionaban los docentes, es el hecho de que ellos son muy desafiantes con la autoridad, no les gusta cumplir las normas, y entonces precisamente a partir de ellos ven que desde ese preciso momento hay otros estudiantes que empiezan a seguirlos de alguna u otra forma. Esto nosotros lo podemos ver desde una parte normal, sencilla, intuitiva, que no sería adecuado el hecho de que alguien vaya en contra de las normas y que otros niños se empiecen a liar solamente por esto. No, esto sí sería algo llamativo. Hay que ahondar precisamente con estos niños que encontramos como con una posición que lleva a que los otros obedezcan ciertas órdenes que le dan estos niños, para mirar precisamente qué es lo que hay de fondo, para que se encuentre un seguimiento, un acompañamiento a este tipo de estudiantes, para que nosotros estemos como docentes pues muy atentos a que hasta qué punto un muchacho puede estar manejando ese liderazgo, pero ese liderazgo lo puede estar llevando a generar un disfraz para generar una serie de espectadores, que eso es lo que también en últimas alimenta la posición que tienen los agresores. En ese sentido, Carolina, ¿hay una percepción muy similar de lo que ustedes han detectado? Digamos, lo que dicen también los estudios, y lo que pasa es que ese victimario y digamos la intimidación escolar se da específicamente por un desbalance de poder. Ese victimario tiene más poder en las lógicas infantiles, o sea, o de adolescentes. Como era el bueno y el malo y cosas así. Entonces, ¿por qué? Porque no necesariamente parece ser el más grande o el más fuerte, no, puede ser o puede no serlo. Hay un tema que es como el tema de poder, y hay niños que son más débiles también por unas características de personalidad psicológicas y otras cosas. Entonces es un poco eso, y por eso es que los adultos debemos intervenir. Por eso es que uno no los debe dejar solos. Por eso que decíamos al principio del programa del papá que dice, vaya y se defiende, vaya usted pega más duro, vaya. No se deje. No se deje, no. Sí. Eso en este caso no funciona. Como no funciona también la solución que muchas veces damos los adultos de ve y pides perdón. Entonces ellos dicen, estando allí con los adultos presentes, ya le pedí perdón, ya sí, te perdono, me perdonas, y el adulto sale creyendo que esa situación quedó resuelta, y mentiras, apenas no estemos allí presentes, la presión sigue siendo, no necesariamente como hablábamos ahora puede ser golpes, pero esa situación no se ha resuelto. Por eso es que cuando están sucediendo ya casos de intimidación escolar, la resolución tiene que ser, es un tema mucho más delicado, porque se trata de entender qué es lo que pasa detrás, de cómo podemos entender
cuál es el daño que le hicimos a la otra persona, cómo podemos reparar esos daños. Es un tema mucho más profundo y de fondo, donde todos esos que estamos allí acompañando tenemos que ser parte de, y hay que involucrar muy especialmente a los que llamamos los terceros o los observadores en la solución de esto, porque si no están todos muy atentos a no vamos a permitir que esto siga pasando, pues va a seguir pasando. Los observadores son tan responsables como los ofensores. Pero les voy a dejar otro punto más sobre eso, quiero ir más al fondo, espero que coincidan conmigo, porque puede suceder, Carolina, también, Ricardo, César y Nubia, que en un momento dado el chico no se defiende, entonces el papá además lo regaña por cobarde, que puede ser todavía más terrible, ¿cierto? Ah, no fue capaz de, es que usted es un cobarde. Y por eso se aísla. Por eso se aísla también. Muy bien, me piden una pausa. Cuando regresemos vamos a atender a algunos televidentes que están ahí en línea, vamos a atender a algunos mensajes de nuestras redes sociales y continuamos con nuestro tema de hoy, el matoneo. Si usted conoce de casos, de situaciones, de aspectos que usted ve a diario en el colegio, con su hijo, con su hija, háganoslo saber de manera inmediata. Segundos para esta pausa. Muy bien, avanzamos en nuestro especial de hoy, el matoneo, y aquí ha surgido otra inquietud que vamos a compartir con ustedes de manera inmediata. ¿Qué está pasando realmente con el tema de las autoridades? No porque sea responsable, no faltaba. ¿Qué están haciendo las autoridades, en este caso ya de tipo policivo, frente al tema del manejo de las redes sociales? ¿Y qué tanto esas redes sociales están afectando el tema del matoneo hoy por hoy? Y entiendo, Ricardo, que ustedes vienen trabajando y todos mis invitados quieren aportar sobre este tema en cuanto a lo que han detectado, pero también la solución, que hay una propuesta muy clara para orientar esas redes sociales en el sentido de que también haya oportunidad para controlar lo que los jóvenes están haciendo o están accediendo en sus redes sociales. Así es, nos preocupa bastante el ciberbullying y creo que en esto estamos de acuerdo todos, es una de las formas de bullying que más violenta a las víctimas. Las autoridades, la policía tiene algunos links donde se pueden denunciar los casos y trabajan muy fuerte sobre el tema de las calumnias a través de la red. Pero las calumnias también no solamente tienen que ver con algunas frases injuriosas, sino también con imágenes editadas y esto. Desafortunadamente, en nuestro estudio aquí en Colombia hemos puesto en primer lugar Facebook como una de las redes sociales donde más se agreguen a las víctimas de bullying. La sigue Twitter, YouTube, también las redes a través de WhatsApp o mensajes de texto, y también una que la están usando mucho los jóvenes en este momento, que es X. En X se está injuriando mucho a las víctimas. Pero lo más importante, y lo que ustedes comentaban ahorita, Stop Bullying Colombia para el 2014 tiene varias actividades que vamos a desarrollar. Una de esas es firmar un pacto donde ya tenemos algunos artistas y algunos políticos que quieren hacer parte de ese pacto, y es el pacto por la sana convivencia escolar. Y en esas incluye solicitarle a Facebook, atención, solicitarle a Facebook que, como tiene un botón donde se puede decir me gusta, colocar otro botón que diga no me gusta. No me gusta, porque a veces por ignorancia del propio usuario de Facebook ve un comentario y siempre le da me gusta por algo casual. El inconsciente de alguna manera. Cosas como, por ejemplo, ayer murió mi señor padre, entonces me gusta, le dan las personas, pero para dar como un sentido pésame, pero no se da cuenta que un me gusta es algo ilógico que por esa situación. Lo mismo pasa con los jóvenes que son víctimas de esas calumnias, jóvenes y jovencitas que son víctimas de esas calumnias, o les suben imágenes agresivas y los observadores simplemente les dan me gusta. Entonces, qué bueno sería para este 2014 Facebook se ponga la mano en el corazón, incluya un botón que diga no me gusta, porque así las víctimas se van a sentir respaldadas también. Carolina, me dice que también usted ya tiene eso sí muy avanzado frente al tema de la sensibilidad al tema de las redes sociales. Bueno, yo quería ir un poquito más atrás, Julio, porque tú estabas hablando de qué hacen las autoridades, y aquí, digamos, yo quiero también reconocer que se ha hecho en Colombia también en ese sentido. Cuando nosotros empezamos a hablar de este tema año 2005, 2006, de verdad que estábamos muy en pañales. Ahorita nos decían a la apertura del programa como este tema que ha
tomado mucha relevancia, mucha importancia. Eso también es gracias a que hoy en día se ha visibilizado. Cuando empezamos a hablar de esto, mira, la respuesta más frecuente era, eso ha pasado siempre. Eso no es de ahora. Y nosotros veíamos, por ejemplo, que lo que ocurría era que el niño, por ejemplo, que era víctima de una intimidación escolar, siempre era el que salía del colegio y no había opción, a él le tocaba salir, no había nada más que hacer. Eso tenemos que reconocer y que ha ido cambiando. Creo que hay que reconocer también que la ley 1620 que fue sancionada este año también es un avance, que ya hay una reglamentación a esa ley. Hay muchas dudas e inquietudes todavía en la parte de aplicación de la ley, de cómo vamos a asumir esto para los manuales de convivencia escolar. Bueno, digamos que nosotros hemos hecho saber, digamos, todas esas inquietudes al equipo que está trabajando esto, pero tenemos que reconocer que las autoridades en Colombia, Ministerio de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la misma Policía de Infancia y Adolescencia, pues saben mucho más del tema. Quiero decirle que yo cuando oí la nota con la que ustedes abrieron hoy el programa quedé también gratamente sorprendida, porque usualmente también se habla mal de estos temas y muchas veces se trata la intimidación escolar como un caso de agresión escolar, y son dos cosas, digamos, completamente diferentes. Entonces eso es para hacer una aclaración también, porque uno a veces tiende a ser también injusto. O sea, obviamente queremos seguir llamando la atención, el tema no está resuelto, pero creo que había que dar también este llamado, digamos, a la justicia. El tema, digamos, de redes sociales. Ahora sí, redes sociales. Le respondo. ¿Qué pasa? Y digamos que aquí también todos tenemos que entender. Nosotros, y digamos, digo, de Red Papás, desde la línea de denuncias de teprotejo.org, recibe las denuncias. Bueno, ese también los invito a bajar. Tenemos una app para los que tienen celulares inteligentes. Buscan Te Protejo y se descarga, es gratuito. Y uno puede por allí denunciar estos casos también. ¿Qué hace Te Protejo cuando recibe una situación de intimidación escolar o de ciberacoso? Entonces, si es de intimidación escolar, pues ahí tenemos un protocolo definido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se pone en contacto con esa institución educativa. La gente también de Te Protejo se pone en contacto con la institución educativa. Muchas veces los colegios no saben esto. A veces que lo sepa un docente no quiere decir que estén enteradas, digamos, las directivas del colegio, que se tenga como un caso, que se incluya en un protocolo. Entonces, bueno, ahí entendemos que es un tema en que se viene trabajando. Y queremos decirle que también ha sido positivo el hecho, llevamos pues muy poco tiempo, un año haciendo, digamos, toda esta labor, pero ha sido positivo que, por ejemplo, los colegios vean que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está allí atendiendo qué puede pasar con esos casos, y cuando ya las autoridades pues por lo menos dicen, yo quiero acompañarlo a usted, señor colegio, pues eso ya le da un nivel de importancia más grande al tema. En los casos de redes sociales, mucho más complejo. ¿Qué pasa con los casos de, por ejemplo, un caso de Facebook? Resulta que nosotros recibíamos esos casos de agresiones a través de las redes sociales, lo comunicamos a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la DIJÍN. Eso no es ilegal en Colombia. Entonces nos vemos simplemente esperando a que Facebook lo quiera retirar. ¿Por qué lo pueden retirar? Por ejemplo, las empresas privadas como Carolina, Facebook. Hago un paréntesis ahí para que es interesante lo que estás diciendo, pero es un paréntesis importante, y es que si una persona sube una imagen de desnudo o pornográfica a Facebook y es denunciado, casi que inmediatamente es bajado. Pero eso es denunciado a Facebook, no a las autoridades colombianas. O sea, esa era la diferencia que quería hacer. Pero mira la responsabilidad de las redes sociales y estos conglomerados. Mientras que una persona es calumniada por Facebook y le suben imágenes editadas, pueden demorarse de 15 a un mes para que puedan retirar. Iba a contarles qué estamos haciendo al respecto. Sí. ¿Qué pasa también? Digamos que uno también tiene que entender que esto llega ya a un sitio donde de pronto ni siquiera quien está tomando esta información habla español. No, ellos muchas veces, por ejemplo, lo que son imágenes, y digamos, lo que quiero hacer claridad es que el único contenido que es ilegal, que debe ser retirado de manera inmediata, siempre es la pornografía infantil, que son imágenes de niños, niñas y adolescentes en situaciones eróticas. Eso es lo que las autoridades nuestras pueden quitar, pero digamos, lo que pasa es que la autoridad en Colombia no puede decir bloqueen Facebook o bloqueen ask.fm. Eso no se puede bloquear.
porque es bloquear toda la red social. Entonces ahí es donde toca recurrir, y lo que está haciendo Te Protejo es, nosotros tenemos un convenio firmado, por ejemplo, con la línea de denuncia hermana, la nuestra, en Estados Unidos. Entonces nos ha ido mejor haciéndolo a través de Te Protejo, porque ellos tienen relación directa con Facebook, porque digamos ya la gente de allá sabe que digamos se conoce mano a mano con el de Facebook, lo llama por teléfono, mire, parece que esto es muy delicado, y digamos que nosotros les explicamos para que allá reciban esto, digamos, de manera rápida, y nuestro compromiso desde Te Protejo es retirar todo lo que tiene que ver con menores de 18 años, pues inmediatamente del aire. Esto ahí vamos reduciendo tiempos. Digamos, en Colombia quiero contarles, por ejemplo, que lo relativo a casos de pornografía infantil, cuando empezó Te Protejo duramos más o menos 3 meses. Vamos ya en una semana, estamos recibiendo la respuesta de Policía de Infancia y Adolescencia. Vamos a que esto sean 24 horas, máximo 48 horas, pero digamos también quiero pues contarles que todo esto también es un proceso, y pues lo que queremos finalmente es que todos estemos denunciando, estemos muy atentos, y ustedes pueden saber que Te Protejo lo que hace es asumir esa denuncia como propia. No estamos solos, hay un intermediario entre, digamos, esa persona y las autoridades. De alguna manera coinciden ustedes en dos caminos, pero esperamos que al final se encuentren, ¿no? Me están pidiendo una pausa, pero bueno, dígame, Ricardo. En el tema de las autoridades yo discrepo un poco. Reconozco que hemos avanzado, y se ha avanzado bastante en el tema, pero aún la ley está quedando en letra muerta y no es aplicable, según los estudios que nosotros no tiene una aplicabilidad. Lo que pasa es que nos hace falta intervención. La parte de prevención es buena, pueden sacar campañas en medios de comunicación, perfecto, pero falta intervención en los colegios. Y otra cosa que es muy importante, escuchaba a algunos dirigentes de la educación en Colombia, del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación, inclusive aquí de Bogotá, donde estaban orgullosos de decir que tenemos una de las mejores educaciones de Latinoamérica. Ojo, puede que sí en matemáticas, puede que sí en cálculo, en física, pero ¿dónde está la convivencia ciudadana? ¿Dónde están los temas de derechos humanos en los colegios? No los hay. Entonces, por eso es que los jóvenes tienen un desconocimiento de la ley completamente, y por eso, como ellos viven el día a día, entonces yo hago esto y yo sé que mañana no me puede pasar nada. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Les voy a pedir tenemos un televidente en la línea que con mucha paciencia ha esperado allí, y hay mensajes en las redes. Carol, ayúdame con el tema, por favor. Julio, y se comunica con nosotros el señor Luis Carlino Valencia desde aquí, desde Bogotá. Muy buenos días, bienvenido a Cable Noticias. ¿Usted qué piensa acerca de toda esta situación que está en el marco del bullying o matoneo? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los compañeros que se encuentran en el panel y a los televidentes. Mire, hay un tema que de pronto no han tocado y que me gustaría que Ricardo nos dijera también qué resultados estuvieron en su estudio, y es que uno de los temas por los cuales más matoneo se hace en los colegios y en la sociedad en su conjunto es a través del tema de la discriminación racial y el racismo. Mire, para un niño, nosotros hemos hecho estudios aquí en Bogotá, por ejemplo, para un niño es nefasto en el colegio, por ejemplo, que le quiten su nombre y empiecen a llamarlo por el negro, negrito, niche, a ponerle todo ese tipo de estereotipos que son heredados de la colonia y del problema de la esclavización de los africanos, y que, si bien es cierto, se han hecho intentos y nosotros hemos luchado porque, digamos, se implemente la etnoeducación afrocolombiana en el país, y la reglamentación viene desde 1996. En ese tema casi no se ha hecho nada. Las secretarías de educación han sido sordas. A veces uno va a los colegios y les dice a los rectores, y los rectores dicen, no, es que yo casi no tengo niños negros aquí. Es que la educación no es para los niños negros, es para toda la sociedad, para poder entendernos, conocernos y entendernos en la diferencia, ¿sí? Que quizá para nosotros es una de las mayores riquezas culturales de nuestra nación, pero que aquí se utiliza, digamos, de manera peyorativa y discriminatoria toda esa cantidad de estereotipos y prejuicios racistas que heredamos de la colonia y que siguen vivitos ahí coleando. Y los docentes a veces en los colegios, por ejemplo, no saben abordar el tema, no tienen elementos para abordar el tema. Bien, muchísimas gracias, don Luis Carlino, por comunicarse con Cable Noticias. Nosotros les seguimos insistiendo a ustedes para que se comuniquen con nosotros a través de la línea que en ese momento aparece en pantalla, 268-0041, y muchísimas gracias por su sintonía. Hacemos una pausa, pero ya regresamos.
Muy bien, estamos en nuestro último segmento, así que vamos a ir rápidamente, nos queda muy poco tiempo. Carol, ¿qué dicen nuestros seguidores en nuestras redes a propósito del tema de hoy del matoneo? Julio, fíjese usted que Ángel González dice lo siguiente: mientras no existan castigos acordes con las conductas de nuestra juventud, serán carne de manos criminales. También ha dicho lo siguiente: el matoneo seguirá creciendo en Colombia por la laxitud de normas frente a la juventud. Mientras tanto, otra de nuestras televidentes, Marta Lucía Morales, trina lo siguiente: la responsabilidad es de la familia y profesores. Todos debemos estar comprometidos con nuestros hijos y sus acciones. Han habido diferentes trinos de nuestros televidentes, Julio, que se basan precisamente en esos valores, en todas esas enseñanzas que vienen realmente de casa. Ha sido más que todo el tema a tratar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y dice también @Jorge Quintero, dice: pregunto lo siguiente, los correctivos que recomiendan ustedes según la gravedad del acoso o de la agresión escolar, ¿cuáles son? Muy bien. Quiero señalar que el tema no va a terminar hoy aquí porque todavía nos quedan muchas cosas, pero solo quiero pedir a mis invitados, porque nuestro tiempo ya es muy corto, quiero comenzar por Ricardo. Una conclusión, y ustedes vienen trabajando ya en una cosa que se llaman patrullas. ¿Cómo van a trabajar eso de forma muy breve, Ricardo? Ok, Friends United Foundation es una ONG que tenemos vínculos a nivel internacional con otras organizaciones que trabajan el tema del bullying y la violencia escolar. En el marco de la campaña que vamos a tener para el 2014, hay actividades muy importantes como el primer encuentro internacional de especialistas en el tema de la violencia escolar y el bullying. Es muy importante, va a ser en el mes de abril. Les vamos a estar informando oportunamente. También vamos a tener la Marcha de las Antorchas. La Marcha de las Antorchas es todos participando, ofensores, observadores, víctimas, padres de familia y diferentes organizaciones que se quieran vincular para darle una voz de aliento a esa víctima a que hable, a que denuncie, que se acerque, de que sí puede encontrar apoyo y sí puede encontrar una solución. Debo interrumpir para preguntarle sobre el tema del sueño, que es muy importante. Entendemos que ese joven afectado por no dormir es uno de los más propensos al tema del suicidio. Vamos a tener una línea 24 horas, que es aquí en la ciudad de Bogotá, 481-3404, la repito, 481-3404, y una línea celular 301-601-0847. 301-601-0847, también es WhatsApp, y donde vamos a atender los casos de jóvenes que nos quieran llamar, o padres de familia, o inclusive autoridades para información, o docentes. En esa línea especial para jóvenes vamos a atender sus llamadas las 24 horas todos los días del año, donde vamos a tener una patrulla de profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y algunos voluntarios universitarios que están preparados para el tema, para que puedan acercarse a los jóvenes y hablar. Con lo del sueño, ¿qué pasa? Por eso creamos esta patrulla. Cuando un joven es víctima, hay trastorno del sueño por la preocupación y el estrés que genera el día siguiente. ¿Y eso genera? ¿Cómo voy a llegar yo al colegio? Y todo esto genera ese trastorno, esa ansiedad y ese trastorno del sueño. Y el trastorno del sueño genera pensamientos suicidas. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que intervenir para que el joven no tome la decisión que es nefasta. César, un minuto para tu conclusión. Bueno, algo muy puntual. Yo creo que definitivamente esto se puede resumir en que tanto colegios como padres de familia debemos prestarle muchísima atención a la parte afectiva, a la parte emocional y a la parte de convivencia en nuestros estudiantes. Como lo mencionaba anteriormente Ricardo, pues nosotros tenemos unos muy buenos niveles en áreas como matemáticas, sociales, ciencias naturales, lenguaje, pero en esa parte emocional es donde los colegios debemos también estar muy atentos y prestarle incluso mucha más atención para no estar solamente preparando estudiantes para una resolución de exámenes y que solamente se preparen para únicamente eso. Entonces, esa parte afectiva tiene que estar muy, pero muy preparada dentro de los colegios y trabajar de la mano, integrando tanto los padres de familia como los docentes. Esto es una responsabilidad de todos y todos tenemos que trabajar por el bien de nuestros niños y jóvenes. Muy bien, César, gracias. Carolina, sobre el tema Red Papás, ¿a dónde pueden acudir? ¿Cuáles son? Bueno, Julio, yo tengo aquí como unas conclusiones muy rápidas. Una
definitivamente pongamos la mirada nosotros como adultos que estamos rodeando a los niños en esos casos y situaciones en que hay desbalance de poder, incluido, digamos, el tema del racismo, de la persona que llamó. Cualquier cosa puede hacer que un niño se sienta más débil frente a los otros. No se nos olvide que este es un tema de corresponsabilidad. Somos familia, colegio, Estado y el resto de la sociedad. Este no es un tema aislado ni es un problema allí de dos niños. Algo que quedó hoy en el ambiente que me parece muy importante rescatar y es, escuchemos siempre lo que nos dicen los niños. En todos los casos, digamos, cuando ya se llega a una situación tan dramática como lo es el tema del suicidio, ellos han dicho, ellos han contado, me quiero morir, prefiero estar en otra situación. Escuchar. Todos los que estamos alrededor, a veces nadie nos ha dicho esto. Es muy importante que esas cosas que dice un niño, que dice una niña, que dice un adolescente, qué está pasando, a veces no sabemos, de pronto no podemos saber qué está viviendo él, pero cuando ellos dicen esto, pongamos atención. Es un tema muy, muy delicado. Carolina, ¿dónde pueden entrar en contacto? Sí, ya está. Digamos que quería simplemente decirles que en el tema, digamos, de lo que quiero, digamos, rescatar con el tema de la ley, es que tenemos una oportunidad. Está en manos nuestras aprovechar las herramientas que hay allí, para que no sean las ideales, pero tenemos herramientas que podemos aprovechar para que esto empiece a funcionar en los manuales de convivencia escolar, en los protocolos, y que en los colegios realmente empiecen a haber acciones reparadoras frente al tema. Los invito entonces a reportar en www.teprotejo.org. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias a César, a Ricardo. Nubia, muchas gracias. Nuestro mayor deseo es que las autoridades, que en el interior de la policía se logre determinar lo más pronto posible qué pasó allí y que esto sirva de alguna forma también de ejemplo para que estos chicos sean atendidos, escuchados, cuando se aíslen, cuando al interior de las instituciones, no porque sea la institución, sino porque hay casos en los cuales a esos jóvenes hay que verlos, hay que mirarlos, de verdad. Nubia, muchas gracias. Sabemos del gran esfuerzo que ha hecho hoy para acompañarnos, pero sabemos que esto servirá de ejemplo de alguna forma para la institución, para nuestra sociedad, para nuestras familias. A ustedes muchas gracias, Carlos, muchas gracias por su gran apoyo. No se vayan porque hay noticias en desarrollo muy, pero muy importantes que solo las traeremos a través y en directo a través de Cable Noticias, y eso será en instantes. Así que gracias por su compañía y en segundos seguimos con más noticias aquí en Cable Noticias.